La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer la historia del profeta Jonás. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ello porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jafá, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ello a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocando a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo está durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos. Después se dijeron unos a otros, echemos suerte para saber quién nos trajo este mal. Echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces empezó a decirle: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Les dijeron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás le contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía le ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: oh Yahvé, no nos haga perecer a todo por causa de este hombre, ni nos considere culpable de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me había arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí y dije: he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba. Las algas se enredaban en mi cabeza y las raíces de los montes. Descendí al país cuyo cerro se cierra para siempre.
Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios, cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Lo que sirven los ídolos vanos sacrifican su esperanza, pero yo en acción de gracia te ofreceré un sacrificio y cumpliré mi voto. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y vomitó a Jonás sobre la tierra. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de su mala obra. Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no lo castigó como lo había amenazado. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: ah, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tome mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad para ver lo que sucedería a la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de resino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar vientos calientes desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este resino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé les explicó:
te aflige por un resino que no te ha costado trabajo alguno y que no ha hecho crecer, que es una noche, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues no, cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a nuestras vidas, a nuestras personas, a nuestro corazón, a nuestro interior, a cada uno de nosotros de una forma personal, particular y exclusivamente. Jonás, el profeta, fue usado para ir a Nínive a proclamar a aquella ciudad que tanto pecado que habían cometido iba a llevar a que Dios la destruyera. Pero ellos se arrepintieron y evitaron con su arrepentimiento que el furor de Dios cayera sobre ellos, y haciendo ayuno, oración y arrepintiéndose del mal, entonces Dios lo perdonó, pero Jonás se enojó. Y no le gustó porque él se fue a una parte de la ciudad a esperar ver la ciudad destruida, porque Dios le había mandado a decir, voy a destruir esa ciudad porque se están portando mal, y él quería que Dios cumpliera su palabra. A Jonás se le olvidó que él es un Padre misericordioso, bondadoso, eternamente amoroso, y que él ama a todos sus hijos, ama a todos los hombres. Dios ama a todos los hombres por igual. Entonces, aún Jonás, estando allí esperando ver la destrucción de Nínive, Dios le permite que un resino le cubra del sol, aún sabiendo que él desea que sus hermanos humanos sean destruidos. Pero la misericordia de Dios lo lleva a la reflexión de que si él, siendo así, él le permite un resino para que el sol no lo maltrate, ¿cómo no se va a compadecer de tantos seres humanos y animales que hay en aquel pueblo de Nínive, haciendo ayuno y haciendo un sacrificio de reconciliación a través de la oración y la purificación? ¿Y cómo él no se va a compadecer? Mientras que Jonás tiene un rencor en su corazón y un deseo de muerte porque no ve destruir al malo. Y es porque nosotros no somos dioses. Verdaderamente somos seres humanos que somos amados por un Dios eterno, pero no somos dioses para ser mejor o más grande que el Dios eterno. Dice que si mi pueblo se humillara y clamara a mí, yo iré, lo oiré y le responderé. Si mi pueblo clama a mí. De manera que Jonás es un profeta que anuncia el mensaje del Padre y espera ver el ejecutado el mensaje, pero se olvida de la misericordia de Dios. Aún en medio del pecado, Dios Padre tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si nos arrepentimos y si nos humillamos, Él puede perdonar nuestro mal, puede cambiar el rumbo de nuestro destino. Simplemente volvernos a Él. Porque así como lo menciona Jesucristo, la historia de Jonás se hizo inmediatamente popular
Jesús lo menciona en Lucas 11:30 en la conversión de los ninivitas. Y también lo menciona en la comparación con los 3 días que pasó Jonás en el pez en Mateo 12:40. En el presente siglo son bien pocos los que se invocan sobre la naturaleza de este libro, que se preguntan si realmente Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. El libro de Jonás es una narración cuya héroe es un profeta del reino del norte, del cual solo se recuerda el nombre, junto con una promesa de misericordia de Dios en Primera de Reyes 14:25, pero su autor mereció haber sido profeta, puesto que enfatizó aquí con mucha claridad algunas verdades que olvidaban los de su tiempo. Esta narración critica no a los idólatras o a los impíos, sino a los mismos judíos piadosos que, encerrados en su nacionalismo, olvidan fácilmente que Dios es el Dios de todos los hombres. De manera que Jonás viene a traernos una conversión en nuestros corazones, de que cualquiera de nosotros puede ser un Jonás, pero teniendo muy en cuenta que Dios va a hacer cumplir su palabra, pero que tiene un amor misericordioso y compasivo, un corazón piadoso para su pueblo, y que Él ama al hombre tal como es, y que los creyentes de hoy no pueden asimilar en algunos años, ni siquiera en el transcurso de un siglo, un viraje de tal magnitud, y sin duda seremos incapaces ante los muchos tiempos de entender a la vez cómo Dios ama y salva a todos los hombres, y cómo el llamado a la fe que hemos recibido es una gracia única. Debemos escuchar lo que Dios dice al profeta Jonás, pero no por eso olvidaremos que Jesús es mucho más que cualquier Jonás o cualquier Salomón, como Mateo 12:41, más que cualquier sabio o más que cualquier profeta del oriente o de occidente. Ninguno fuera de él ha recibido el nombre divino, sin el cual la humanidad no se salvará, como dice Hechos 4:12. De manera que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Jesucristo es que podemos conseguir el ascenso al Padre. Y la relación y la conexión con Dios Padre Creador solamente la puede dar Jesucristo. Y para ello tendremos que convertirnos a Jesucristo, vivir la fe en Jesucristo, y desde Jesucristo crecer en el conocimiento del Padre, para ir teniendo esa relación íntima con Él y ser así como el pueblo de Nínive, que aún siendo un pecador y siendo un ignorante, porque decía la gran cantidad, donde no hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales. O sea, que no solamente fueron las personas las que Dios amó en Nínive, sino también a todos esos animales que en ese tiempo fueron ejecutores de hacer el mal, y los hombres. De manera que un arrepentimiento de parte nuestra a través de la gracia en Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, nos va a mantener la esperanza en la fe, en la justicia
en la misericordia de Dios a través de esa fe, porque el amor de Dios Padre es para todos sus hijos. Digo todos, todos, o sea, tan lo malos, tan lo bueno, pero aquel que se arrepiente inmediatamente es levantado y a través del Padre podemos mantener una relación con Jesucristo y a la vez Jesucristo con el Padre en nosotros con Jesús y el Padre con Jesús y nosotros. Nosotros estamos conectados a través de Jesús con el Padre. Si no nos conectamos con Jesús, no tenemos una relación con el Padre. Solamente podemos llegar al Padre a través de Jesús. Solo Jesús es quien da el acceso al Padre.